Muy buenas tardes. Por favor, me confirman si me escuchan, me escriben por el chat si me escuchan bien. Ok, perfecto. Bueno, les voy a compartir pantalla. Y por favor, me confirman por el chat si se ve bien la pantalla que les estoy compartiendo, una diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya son las 2 de la tarde. En este momento tenemos una asistencia de, ¿cómo puedo? 11 participantes en este momento. Y bueno, vamos a comenzar esta tutoría. Hoy nos vamos a enfocar en una sección de propiedades de las sustancias. Luego continuaremos viendo otras de estas propiedades. Por hoy vamos a hablar de los diagramas de fases. Entonces, primero que todo, vamos a abordar algunas definiciones. Por ejemplo, vamos a considerar como una fase. Cuando hablamos de una fase, entonces vamos a considerar que nos referimos a cada una de las partes homogéneas, que sean físicamente separables y que estén presentes en un sistema, que puede tener uno o varios componentes. Entonces, esas fases homogéneas, cuando hablamos de homogéneo, nos referimos a que su composición es la misma en cualquiera de los puntos del sistema donde la evaluemos. Otra definición es lo que entendemos por un componente. Un componente entonces va a ser cada una de las sustancias, sea una sustancia elemental o sea una sustancia compuesta, si la sustancia involucra varios elementos. Una sustancia elemental sería, por ejemplo, el oxígeno, que es un solo elemento. Una sustancia compuesta sería el agua, que tiene hidrógeno y oxígeno, tiene varios elementos. Entonces, el componente es cada una de esas sustancias que formen parte de un sistema. Y por último, la composición. Cuando hablamos de composición, pues es porque estamos hablando de un sistema que tiene varios componentes. Una sustancia pura, pues la composición es 100% esa sustancia. Mientras que cuando tengo varias sustancias presentes en un sistema, pues necesito representar de alguna forma qué cantidad relativa hay de cada uno de los componentes. Entonces, eso es lo que entendemos como composición, que esa composición nos describe la cantidad de cada componente que está contenida en una fase o en un sistema. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que sea una, una disolución de agua con un poco de sal y a eso le adiciono unos cubos de hielo. Entonces, en la fase sólida, pues la composición va a ser agua, ahí no estaría presente la sal, pero en la fase líquida que está en equilibrio con esos cubos de hielo, voy a tener una cierta composición, un cierto porcentaje de la sal, de cloruro de sodio, por ejemplo, y un cierto porcentaje de agua. Entonces, yo podría decir cuál es la cantidad de agua en todo mi sistema, teniendo en cuenta la fase líquida y sólida, o la cantidad de agua que hay solo en la fase sólida o solo en la fase líquida. Una vez definidas estos términos, fase, componente, composición, entonces vamos a pasar a qué es lo que entendemos por un diagrama de fases. Cuando hablamos de un diagrama de fases, entonces lo que estamos considerando es que en el diagrama de fases, vamos a construir un gráfico donde tenemos que tener en cuenta algunas variables. ¿Cuáles son esas variables? Pues por lo general, las variables que vamos a graficar son la presión, van a ser la presión, la temperatura
y la composición, pero la composición, esta es únicamente una variable cuando nuestro sistema tiene varios componentes. Si nuestro sistema es un solo componente, entonces no tiene un efecto la composición porque no es una variable, es la sustancia pura. Su composición siempre va a ser 100% esa sustancia. Entonces, por ahora, nos vamos a concentrar en los diagramas de fases de sustancias puras. Entonces, tenemos que, si es una sustancia pura, las únicas variables que vamos a tener va a ser la presión y la temperatura. Y lo podemos definir como un gráfico en el cual tenemos en el eje Y, podemos graficar la presión, en el eje X podemos graficar la temperatura y ese gráfico nos va a permitir identificar cuáles son las condiciones en las que esa sustancia pura que estamos analizando, a qué condiciones de presión y temperatura va a estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Entonces, adicionalmente, este tipo de diagramas nos va a permitir identificar cuáles son las temperaturas en las cuales vamos a tener un cambio de fase para una presión determinada. O lo contrario, si tenemos una temperatura fija, podemos ver cómo haciendo cambiar la presión del sistema, podemos tener o no diagramas de fases, cambios de fase, dependiendo en qué parte del diagrama nos encontremos. Ya luego vamos a ver unos ejemplos específicos de cómo obtener esta información. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen los diagramas de fases? Como les menciono, pues, tenemos unas variables. En el eje Y graficamos la presión. En el eje X graficamos la temperatura. Por acá en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Experimentalmente, para nuestro sistema es una sustancia pura. Generalmente, el ejemplo más común en los diagramas de fases es el diagrama de fases del agua. Entonces, lo que se toma es una cierta cantidad de agua pura y dejamos un valor de la presión constante, por ejemplo, este valor de la presión de acá, y a ese valor de la presión vamos variando la temperatura. Entonces vamos mirando, a medida que vamos cambiando la temperatura, cuando la temperatura es muy bajita, pues sabemos que a presión atmosférica, supongamos que esta presión sea una atmósfera. A temperatura muy baja sabemos que el agua es sólida. A medida que vamos incrementando la temperatura, sabemos que a 0 grados centígrados el agua sólida cambia de estado a agua líquida. Y si seguimos calentando, se va a generar otro cambio de estado cuando lleguemos a 100 grados centígrados, donde el agua líquida va a pasar a estado gaseoso. Pero eso ocurre a una presión de una atmósfera. Si yo tengo una presión más pequeña o si tengo una presión más alta, ya la situación es diferente. Si yo tengo una presión por acá, un valor más bajo, o si tengo una presión por acá más alta, entonces ya los cambios de fase no van a ser a esos valores de temperatura y posiblemente algunos de esos cambios de fase no ocurran, sino un cambio diferente. Entonces todo va a depender de cómo se dan las líneas que nos definen el equilibrio entre cada una de las fases presentes de esa sustancia. Entonces se evalúan muchas temperaturas a muchas presiones, variando una y dejando la otra constante, y luego se invierten hasta que tengamos una serie de puntos que nos identifiquen a qué temperatura se dan los cambios de fase. Y de esa forma podemos llegar a un diagrama de fases de este tipo. Entonces miren que si ustedes observan acá la presión, pues en el eje Y, aquí vemos que la presión está en atmósferas. En el eje X, pues tenemos la temperatura en grados centígrados. Listo, entonces tenemos esta temperatura en grados centígrados y la presión de una atmósfera es esta presión que tenemos acá. Por lo tanto, como les decía, a temperaturas muy bajas, entonces tenemos agua sólida, o lo que comúnmente lo llamamos como hielo.
a esa presión de una atmósfera que estamos analizando acá, específicamente a esa presión, manteniéndola constante. Si yo aumento la temperatura del hielo, que la tengo por acá, temperaturas negativas de, no sé, menos 50, menos 20 grados centígrados, cuando llegamos al punto en el cual, acá, en este punto, donde se da un cambio de fase que pasa de sólido a líquido, es a una temperatura de 0 grados centígrados, y entonces ese es un punto que cae, que define el equilibrio entre fase sólida y fase líquida para el agua pura a una atmósfera de presión. Cuando yo estoy en la región de líquido, que es por encima de 0 grados centígrados, y sigo calentando mi sistema hasta 100 grados centígrados, vamos a llegar a este punto que corresponde a la temperatura de ebullición. Este punto es el punto donde pasamos de líquido y la sustancia se va a convertir ya en fase gaseosa. Entonces, eso es lo que comúnmente estamos acostumbrados a. Casi todos los experimentos, la gran cantidad de experimentos que se hacen en el laboratorio analizando las propiedades del agua se hacen a presión atmosférica. ¿Qué pasa? Las condiciones son muy diferentes cuando tenemos presiones o muy bajas o muy altas. Por ejemplo, si tenemos presiones muy bajas, si tenemos una presión que está por debajo de 0.06 atmósferas, una presión que esté por este lado, por ejemplo, digamos 0.001 atmósfera, por asignar un valor arbitrariamente inferior a 0.006 atmósferas, vamos a estar en una región donde el agua está en estado sólido. Si yo estoy por esta región de acá, el agua está en estado sólido. Voy a poner con otro color. Por acá tenemos el agua en estado sólido, y si yo mantengo esa presión constante y sigo calentando, vamos a llegar a este punto. Y en este punto de acá lo que ocurre es que el agua pasa de sólido a la región gaseosa, o una región de pues, vapor o gaseosa, sin pasar por un estado líquido. Entonces, los cambios de fase que podemos tener en un sistema van a depender de las condiciones de temperatura y presión en las que tenemos. Por lo general, como les digo, uno casi siempre trabaja a una atmósfera de presión. Sin embargo, pues es posible que ciertos sistemas se trabajen a presiones muy bajas, o podemos tener lo contrario. Podemos trabajar a presiones muy altas. Bueno, aquí en este diagrama de fases, el eje Y no está pues a escala. Acá pues se asigna los valores de temperatura y presión críticas, que son las que nos definen el punto crítico. Ahorita les voy a hablar qué consiste el punto crítico. Entonces, bueno, ya vimos que a una atmósfera de presión podemos pasar de sólido a líquido a gaseoso. A presiones bajas, por debajo de 0.06, vamos a estar pasando de sólido directamente a gas. Incluso si bajamos todavía las presiones mucho más, si tengo presiones por acá, al tener presiones tan bajas, pues en realidad todo el sistema va a estar en fase gaseosa, ya independiente de la temperatura, según este diagrama de fases. Por lo tanto, cada una de las regiones que me separa esta región gris de la amarilla, hay una línea curva que me separa la región gris de la región amarilla. Esa curva que me separa esas dos regiones es la curva. Cualquier punto sobre esa curva va a corresponder a un equilibrio sólido gaseoso. Esta línea que me separa, una línea que está aquí como diagonal, una línea con una pendiente negativa, que me separa la región gris de la región verde, o sea, me separa la región sólido de la región líquido. Cualquier punto sobre esa curva, perdón, es una recta, cualquier punto sobre esa recta que me separe el sólido del líquido, son puntos que corresponden a los valores de presión y temperatura donde hay un equilibrio entre esas dos fases. Y por último, la curva que me separa la región verde de la región amarilla, que me separa la región líquida de la región gaseosa o vapor. Cualquier punto que caiga sobre esa curva son puntos donde hay un equilibrio entre fase líquida y fase gaseosa. Acá, en particular, hay un punto adicional
que es un punto que aparece acá, que se llama punto triple, el punto donde se juntan esas tres líneas, la línea del equilibrio sólido-vapor, sólido-líquido y líquido-vapor. Esas tres líneas se juntan en un mismo punto que recibe el nombre de punto triple. Ese es el único valor de presión y temperatura en el cual existe un equilibrio entre las tres fases, la fase sólida, líquida y gaseosa. Por eso se llama punto triple. Ahí no hay línea de equilibrio que me separe, que haya un equilibrio entre tres fases. No, solamente hay un valor de presión y un valor de temperatura en el cual pueden coexistir en equilibrio las tres fases, sólido, líquido y gaseoso. También les había mencionado hace un momento el punto crítico. Ese punto crítico son condiciones de temperatura y presión relativamente altas que separan la región líquida de vapor. ¿Qué pasa? La región o la línea que me define el equilibrio líquido-vapor, esa línea que me separa la región verde de la región amarilla, esa línea, a medida que yo voy incrementando los valores de temperatura y de presión, el líquido va disminuyendo la densidad y el vapor va aumentando la densidad. Cuando llegamos al punto crítico, resulta que la densidad del líquido se iguala a la densidad del vapor. Las densidades de líquido y de vapor se vuelven iguales. Entonces, a las condiciones de temperatura y presión del punto crítico ya no podemos diferenciar líquido de vapor, sino que condiciones iguales o superiores a los del punto crítico se dice que se tiene un fluido, pero no, ese fluido no se le puede asignar que sea líquido o que sea vapor, porque las densidades, como les digo, del líquido y vapor se igualan. Entonces la línea de equilibrio que separa la región de líquido y región de vapor termina en el punto crítico. Este diagrama de fases del agua tiene una particularidad, y es que la línea que me separa la zona de fase sólida y que me separa la región de fase líquida tiene una pendiente negativa. Esto se da para muy pocas sustancias. La mayoría de las sustancias tienen esta línea que me separa sólido de líquido, tiene pendiente positiva. Esto es como un comportamiento un poco anómalo y por eso es que pues en la mayoría de las sustancias cuando están en fase sólida son más densas que en fase líquida y se van para el fondo. Mientras que el agua, pues la mayoría hemos visto que cuando le adicionamos hielo a un vaso con agua, el sólido no se va al fondo, sino que el sólido se queda en la superficie. Por favor, si alguien encendió el micrófono, recuerden apagar los micrófonos y las preguntas solo por el chat, por favor. Bueno, listo. Este era un ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es el diagrama de fases del CO2. Esperen un momento, por favor. Ayudo con la cosa. Es que hay un micrófono abierto. Para que, por favor, apaguen los micrófonos. No, lo veo que siempre nos ha pues exacto. No, ya sí. Ok, listo, ya. Ya apagaron el micrófono. Listo, entonces voy a volver a compartirles. Bueno, entonces habíamos visto hace un momento el diagrama de fases para el agua. Ahora en este caso, le estoy en la diapositiva, se representa el diagrama de fases ya para una sustancia diferente. En este caso corresponde al CO2, el dióxido de carbono. En este caso, pues el CO2 tiene la forma del diagrama de fases, la forma más común en la cual la región que separa sólido de líquido tiene una pendiente positiva y no sé si ustedes tal vez en algún momento habrán visto lo que conocen como hielo seco.
Ese hielo seco en realidad es CO2 en estado sólido, que si ustedes ven acá en el diagrama a un valor de una atmósfera de la presión, el CO2 está sólido a temperaturas menores de menos 78 grados centígrados. Entonces, si yo tengo CO2 en estado sólido a una presión de una atmósfera, es porque está a una temperatura inferior o igual a menos 78 grados centígrados. Y si ese hielo seco, que es CO2 en estado sólido, lo destapamos pues del refrigerador donde está almacenado el congelador y lo dejamos a temperatura ambiente, no vamos a observar que él pasa a estado líquido. Si ustedes han visto en los parques, en estos señores que venden helados en una neverita de icopor, ellos mantienen esa neverita refrigerada con lo que llaman hielo seco, que es CO2 sólido. Lo que pasa es que en realidad le es más conveniente trabajar con el CO2 sólido porque pues, podrían refrigerar también con agua en estado sólido. Pero cuando el agua a una presión de una atmósfera cambia de estado sólido a líquido, pues se le va a generar una cantidad pues, de agua líquida al interior de la nevera. Mientras que cuando utilizan CO2 sólido, a medida que él va calentándose y va cambiando de fase, va a pasar directamente de estado sólido a estado gaseoso, o sea, se da una sublimación. Este punto que tenemos acá, que es el equilibrio entre el sólido y el gas, a una presión de una atmósfera y a menos 78 grados centígrados, corresponde al punto donde se da una sublimación. Pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por estado líquido. Entonces, no, al interior de la nevera de icopor no se va a generar pues una cantidad de líquido, sino que todo sale a fase gaseosa. Si queremos ver CO2 en estado líquido, tendríamos que llevar ese CO2 o ese sólido, CO2 sólido, a presiones por encima de 5.2 atmósferas. Si yo tengo una presión de, no sé, 6 atmósferas y la mantengo a la presión constante a 6 atmósferas, por ejemplo, si por acá tuviéramos 6 atmósferas, yo podría empezar a calentar el sistema, aumentar la temperatura hasta llegar a un valor de la temperatura donde va a pasar a estado líquido. Si sigo aumentando la temperatura, voy a llegar a un punto donde se da el equilibrio ya es entre el líquido y el gas y se vuelve todo gaseoso. Entonces, estos gráficos contienen mucha información de un gran rango de temperaturas y de diferentes presiones donde nuestra sustancia va a poder estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Y bueno, también ser conscientes de que existe un valor que se conoce como el punto crítico, que es la temperatura y presión a partir de la cual el líquido y el gas no se pueden diferenciar entre sí. Por lo tanto, tenemos en ese caso un fluido, que no podemos llamar ni líquido ni gas, simplemente un fluido. Bueno, ¿alguien se le encendió el micrófono? Por favor, recuerden apagar los micrófonos. Las preguntas las escriben por el chat. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Yo les explico el ejercicio y al final hacen las preguntas al final de cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, en este primer ejercicio nos dan un esquema cualitativo porque no tiene ningún valor numérico, no tiene una escala numérica, donde nos dicen que para ese diagrama de fases del agua pura nos piden identificar cada región y nos piden nombrar todos los posibles cambios de fase que se pueden presentar en el agua. Entonces, pues ya sabemos que estamos considerando un sistema donde analizamos fases sólida, líquida y gaseosa. Bueno, aquí hay una aclaración también que vale la pena hacer y es que fases sólidas pueden existir varios tipos de sólido a presiones altas. A presiones altas, las sustancias cambian de forma cristalina. Las sustancias sólidas que tienen ciertas formas cristalinas a altas presiones pueden cambiar de una fase cristalina a otra, pero por ahora no vamos a entrar pues en ese detalle. Entonces, si consideramos
el gráfico de presión y temperatura, sabemos que a temperaturas muy bajas y presiones altas, nuestro sistema es sólido. Entonces, si yo tengo una temperatura muy baja, estoy por estos lados. Presiones altas, estoy por acá. O sea que en esta región de acá vamos a tener un sólido. Y el otro caso extremo es tener presiones bajas, que podría ser una presión por acá, y temperaturas muy altas. O sea, no lo voy a poner en otro color. Voy a ponerlo en verde. Si yo tengo una presión muy baja, sería por acá. Una temperatura muy alta sería por acá. En esas condiciones de presión muy baja y temperaturas altas, es un caso extremo donde siempre vamos a tener el estado gaseoso. Vamos a tener un gas. Por lo tanto, la otra región, que la podríamos llamar como temperaturas intermedias y presiones intermedias, por ejemplo, una presión por acá, una temperatura por acá, va a corresponder a una región donde tenemos una sustancia líquida. Vamos a tener la sustancia pura, va a estar en fase líquida. Entonces, de esa forma podemos identificar pues, fácilmente pues, las tres regiones que nos indica el diagrama de fases. Lo otro es que recordemos que cada una de esas líneas que me separan sólido de líquido, líquido de gas, sólido de gas, son regiones donde cualquier punto sobre esas líneas del diagrama de fases nos indica regiones de equilibrio. Entonces las regiones de equilibrio son las regiones donde se da un cambio de fase. Entonces, por ejemplo, podemos tener un cambio de sólido a gas en este sentido. Si yo cambio de sólido a gas, esto se llama sublimación. Y del sentido contrario, ir de gas a sólido se llama una deposición. Cuando pasamos de sólido a líquido, sabemos que eso recibe el nombre de fusión. Y cuando pasamos de líquido a sólido, esto recibe el nombre de solidificación. O también se puede llamar congelación de una forma más común, pero el término más correcto sería una solidificación. Cuando pasamos de líquido a gas, lo que tenemos es una vaporización. Y pasar de gas, de la región de gas a región líquido, lo que tenemos es una condensación. Ahí estamos entonces representando pues todos los posibles cambios de fase que tendríamos. Sólido a líquido, líquido a sólido. Líquido a gas, gas a líquido. Y sólido a gas y gas a sólido. Ahí hasta el momento hay alguna pregunta. Si hay dudas, me pueden comentar por el chat. Bueno, si no hay dudas, pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, en el siguiente ejercicio nos piden para un diagrama de fases que es por la forma que tiene, es la forma similar al diagrama de fases del agua. Recuerden que son algunas pocas sustancias las que tienen ese comportamiento, donde la región que separa, recuerden que por acá tenemos, esto va a ser la región de sólido, esta va a ser la región de líquido y por acá va a ser la región de gas. Esa línea que me separa sólido y líquido generalmente tiene pendiente positiva. Hay unas pocas sustancias que tienen pendiente negativa. Bueno, entonces en ese diagrama de fases nos piden, partiendo de A, del punto A, se eleva la temperatura. Entonces el punto A lo tenemos aquí.
y nos dicen se eleva la temperatura a una presión constante. Entonces vamos a tener que desde acá podemos mantener constante la presión y tenemos incrementos en la temperatura. En ese caso, entonces, ¿qué sucederá? Si partimos del punto A, sabemos que el punto A va a corresponder a una sustancia en fase sólida, manteniendo esa presión constante. A medida que vamos aumentando gradualmente la temperatura, vamos a llegar a un punto, vamos a llegar a este punto de acá, que es donde se da el cambio de fase de sólido a líquido, y si seguimos incrementando la temperatura, pues llegaremos a este punto de acá, que es un punto donde se va a dar un cambio de fase de líquido a fase gaseosa. Eso es para la parte A. En la parte B nos dicen, partimos del punto B, entonces vamos a partir de este punto que tiene la etiqueta B mayúscula, y nos dicen que se reduce la presión manteniendo una misma temperatura, o sea, manteniendo una temperatura constante. Por lo tanto, si dejamos la temperatura constante y disminuimos la presión, lo que vamos a tener es este comportamiento. Y en ese caso, lo que vamos a observar es que estamos partiendo del punto B, que es un punto que está en fase líquida, y a medida que vamos disminuyendo la presión a una temperatura constante, vamos a pasar en algún momento al cierto valor de la presión, vamos a pasar por este punto que implica que hay un cambio de fase de líquido a gaseoso. Entonces miren que dependiendo de cuál es nuestro punto de partida, a medida que si dejamos por ejemplo presión constante y cambiamos solo la temperatura partiendo desde el punto A, podemos tener dos cambios de fase. Pero si dejamos temperatura constante y partimos desde el punto B y disminuimos la presión, solamente podemos tener un solo cambio de fase. Entonces hay que ser cuidadosos al analizar la información y la pregunta que nos están enunciando. Por último, en la parte C, nos dicen partimos del punto C, o sea, vamos a partir desde este punto C, y nos dicen la temperatura se reduce sin variar la presión, o sea que mantenemos la presión constante y la temperatura se va a disminuir, que sería más o menos el comportamiento descrito por esta línea azul, donde en ese caso, manteniendo la presión constante y disminuyendo la temperatura desde ese punto etiquetado como C mayúscula, vamos a pasar por un punto en el cual cruzamos la línea que me define el equilibrio entre el gas y el sólido, que es este punto de acá. Entonces, en la parte C, la pregunta que nos preguntan, ¿qué sucedería si desde el punto C mantenemos presión constante y disminuimos la temperatura? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener un cambio de fase, vamos a pasar de estado gaseoso a estado sólido, o sea que vamos a tener una deposición por efecto simplemente pues, de la disminución de la temperatura. Si yo quisiera plantear una situación en la cual tuviera una temperatura constante y que solo por cambios de la presión pudiera tener dos cambios de fase, eso sería una situación que podría ocurrir si yo analizara un punto, por ejemplo, por acá arriba, como este punto que estoy poniendo aquí en naranjado, llamémoslo un punto D. Ese punto D, que está a una presión alta, si yo disminuyo la presión manteniendo constante la temperatura, entonces más o menos sería esta línea la que describe ese comportamiento. Por lo tanto, ahí tendríamos por acá un cambio de fase que sería pasar de líquido, arrancaríamos en estado líquido inicialmente en el punto D, acá tendríamos un cambio de fase de líquido a sólido y posteriormente por acá tendríamos otro cambio de fase que sería pasar de sólido a gas. Entonces miren que no
No existe un orden estricto en el que siempre los cambios de fase tienen que ser sólido, líquido, gas o gas, líquido, sólido. Eso va a depender. Va a depender de cuál es nuestro punto de partida, va a depender de cuál es la sustancia que estamos analizando. Entonces, pues estrictamente hablando, dejando una de las variables constante y cambiando la otra, puede que tengamos un solo cambio de fase o dos cambios de fase, o también podemos tener diferentes órdenes de, de esos cambios de fase. Podemos partir desde el líquido, luego sólido, luego gas, o podríamos partir del sólido, luego líquido, luego gas. O sea, no hay una regla pues de oro que nos diga que siempre los cambios de fase van a ser en un orden determinado. No, eso va a depender del diagrama de fases de cada sustancia y de las condiciones de temperatura y presión que estemos analizando. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre ese punto? Me pueden escribir por el chat si tienen preguntas. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dicen, con base en esos dos diagramas que se muestran en la diapositiva, nos piden relacionar los puntos A mayúscula, B, C, D, E y F que aparecen en el diagrama de la izquierda, que es un diagrama de la disminución de la temperatura de una sustancia en función del tiempo y en función pues, de la cantidad de calor que libera hacia los alrededores esa sustancia cuando se va enfriando, cuando va disminuyendo su temperatura. Y el gráfico de la derecha nos pide que correlacionemos esos puntos desde el punto A hasta el punto F, que lo relacionemos con los puntos 1, 2, 3 y 4 del diagrama de fases que está en el gráfico de la derecha en la parte inferior. Entonces, listo. Necesitamos analizar eso. Vamos entonces, primero que todo, vamos a analizar nuestro punto de partida acá. Es el punto A. Ese fue nuestro punto de partida. En ese punto de partida, la sustancia está a alta temperatura. Y la sustancia va gradualmente, a medida que disminuye su temperatura, va liberando calor a los alrededores. Entonces hay un intercambio pues, de calor entre la sustancia que tenemos con los alrededores a medida que disminuye la temperatura de esa sustancia. Aquí tenemos, primero que todo, que tener muy claro que los cambios de fase, según el diagrama de fases, se dan en el punto 2 y en el punto 3. Son los puntos donde tenemos cambios de fase. En el punto 2 tenemos equilibrio sólido-líquido. En el punto 3 tenemos equilibrio líquido-gas. Siempre en un cambio de fase, la temperatura del sistema permanece constante, porque la temperatura permanece constante porque mientras se da el cambio de fase, dependiendo si el cambio de fase libera energía o requiere energía para que se dé el cambio de fase, toda esa energía térmica involucrada se consume en el cambio de fase. Por lo tanto, la temperatura de un sistema mientras está ocurriendo un cambio de fase permanece constante. Por lo tanto, pasar de acá, del punto B al punto C, implica un cambio de fase. Te voy a poner aquí CF, aquí hay un cambio de fase. Y luego pasar desde el punto D al punto E, que también es una temperatura constante. Aquí se llama el cambio de fase 1 y aquí hay un cambio de fase 2. Bueno, entonces si nuestro punto A es un punto a alta temperatura, en el diagrama de fases que está a la derecha, el punto de mayor temperatura es el punto 4. Entonces, ese punto 4 va a corresponder al punto A. Entonces, para relacionar los puntos del gráfico de la izquierda con el diagrama de fases de la derecha,
El punto 4 es el punto que está a mayor temperatura, que va a corresponder al punto A. Luego, si voy disminuyendo la temperatura para ir desde el punto 4 hasta el punto 3, tengo que disminuir la temperatura. Por lo tanto, eso va a ser lo mismo que disminuir la temperatura desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ese punto 3 va a corresponder a un cambio de fase, que es lo que nosotros llamamos el cambio de fase 1. O sea, en el punto 3 vamos a tener tanto el punto B y el punto C. Entonces, desde el punto A, disminuyendo la temperatura, vamos hasta ese punto 3, y en el punto 3 corresponde a una temperatura, o sea, si ese punto 3, miramos acá en el eje de temperatura, esta temperatura es la temperatura del cambio de fase 1, que sería pasar de gas a líquido, o sea, una condensación. Es un proceso de condensación de un gas para convertirse en líquido. Luego, desde el punto 3, si yo sigo disminuyendo la temperatura, va a llegar al punto 2. Entonces, ya sabemos que A corresponde al punto 1. B corresponde A corresponde al punto 4. A corresponde al punto 4. B corresponde al punto 3. C también corresponde al punto 3, porque en el cambio de fase la temperatura permanece constante. Luego, para pasar de C hasta D, tengo que disminuir la temperatura. Entonces, el punto D va a ser acá en el número 2, y el punto E, que es a la misma temperatura, también. Entonces, aquí vamos a tener que pasar desde el C hasta el punto D, y al punto E corresponden al punto 2. Entonces, D corresponde al punto 2 y el punto E también corresponde al punto 2. Pero en D la sustancia está líquida y en el punto E la sustancia está sólida. O sea, ahí hay una solidificación o una congelación. Bueno, ese diagrama de fases se parece al que vimos hace un momento al diagrama de fases del CO2. Entonces sería solidificar el CO2. Entonces, en este caso, el punto B, el punto 4 corresponde, el punto A mayúscula, que corresponde al punto 4 en el diagrama de fases, esto corresponde a una sustancia gaseosa. El punto B es una sustancia gaseosa y el punto C es una sustancia líquida. Entonces, acá lo único que nos falta ya es identificar el punto F. El punto F es el punto de mínima temperatura del gráfico de la izquierda. Por lo tanto, en el gráfico de la derecha, el punto F va a corresponder al punto 1. O sea, pasar de E hasta F es pasar del punto 2 al punto 1. O sea, F va a corresponder al punto 1 y es un sólido. Entonces, podríamos resumir que lo que tenemos es, en el punto A tenemos un gas a alta temperatura. En el punto B tenemos un gas que disminuye su temperatura hasta la temperatura del cambio de fase. Pasar desde B hasta C es un cambio de fase de gas a líquido. Luego en C toda la sustancia es líquida. Pasar de C hasta D es enfriar un líquido desde la temperatura de condensación hasta la temperatura de solidificación. Por lo tanto, en el D tenemos un líquido que va a empezar a convertirse en sólido. Es líquido a la temperatura de solidificación, y luego pasar desde el D hasta el punto E es el cambio de fase que se da a temperatura constante, y por último ir desde el punto E hasta el punto F va a ser simplemente enfriar una sustancia que está en estado sólido. En E es sólido a la temperatura del cambio de fase, y lo voy a enfriar hasta la temperatura que corresponde al punto F, que es un sólido a una temperatura más baja. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio?
No, señor. Ok. ¿Alguna interrogante, alguna duda que haya tenido sobre o que haya quedado sobre estos diagramas de fase y la información que nos proporcionan? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más dudas, entonces dejamos hasta acá esta tutoría. En esta tutoría, como les digo, vimos diagramas de fases de sustancias puras. Yo les había comentado al comienzo que una variable también era la composición, pero pues la composición es importante cuando tenemos diagramas de fases de sistemas binarios, sistemas que tienen dos componentes, o también hay diagramas de fases de sistemas ternarios, sistemas ya con tres componentes, pero los diagramas de fases tienen pues todavía mucha más información, son un poco más complejos de abordar. Entonces, para la Olimpiada, pues solamente vamos a abordar los diagramas de fases de sustancias puras. Y el jueves vamos a continuar con estas propiedades de las sustancias. El jueves a las 10 de la mañana vamos a tener una próxima sesión abordando otras propiedades diferentes de las sustancias. Listo, bueno, muchas gracias por su asistencia y que se cuiden mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias.